¿Qué tal a todos? Bueno, vamos a realizar la minimización de autómatas. Soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional de San Agustín. Mi nombre es Vanessa Mónica. Para eso vamos a realizar la minimización de autómatas, lo cual tenemos el estado de inicio, que es un estado de aceptación 5. Tenemos otro estado de aceptación 4, otro estado de aceptación 3, un estado de aceptación 2, otro estado de no aceptación que sería 1 con las transiciones respectivas A y B. Los pasos que vamos a seguir son la separación de los estados de aceptación y los estados de no aceptación y después vamos a hacer las tablas respectivas. Los estados de aceptación es el 5, 4, 3, 2 y los de no aceptación sería el 1, lo cual vamos a separar a través de cadenas. Ponemos X que sea los estados de aceptación 2, 3, 4, 5 y lo ordenamos. Y el estado de no aceptación que sería el 1, para lo cual vamos a realizar la tabla. En la tabla va a ir los estados, las transiciones al cual se dirige cada estado de aceptación. Ponemos los estados para la tabla X que serían 2, 3, 4, 5. Esos serían los estados respectivos de aceptación. Y ponemos en otra tabla los estados de no aceptación que sería solo el 1 y las transiciones respectivas. Vemos que para el estado 2 con una transición A se dirige hacia el estado de aceptación 4 y del estado 2 con una transición A se dirige hacia 4 y del estado 2 con una transición B se dirige a 1. Vamos a realizar las tablas. Vamos a realizar la tabla respectiva. Vemos que el estado 2 con A está en X, en la cadena X, que va a 4. 2 con una transición B va a 1, pero 1 pertenece al estado de no aceptación, que eso corresponde a la cadena Y. Y ponemos Y en la tabla. Siempre solo ponemos los nombres de las cadenas. Después vemos que para el estado de aceptación 3 con una transición A se dirige a 4, pero 4 está en un estado de aceptación que sería la cadena X y hacia B se dirige a 1 que sería un estado de no aceptación que sería Y. Para el estado 4 vemos que el estado de transición con A es el mismo 4 y 4 pertenece hacia la cadena X y X va a ser a una transición con una transición A va a pertenecer a X y con una transición B se dirige a 2 y 2 está en la cadena de aceptación X, también con una transición BX, 5 también con una transición A y B hacia X porque 4 y 3 pertenecen a la cadena X. Ahora vemos que primero tenemos que verificar que las columnas de cada transición A y la columna de cada transición B sean iguales. En la columna de transición A son iguales, pero en la B no son iguales, así que tenemos que seguir dividiendo por tablas. No nos olvidemos para la tabla de no aceptación, que sería en el caso de solo un estado 1. 1 con A se dirige al mismo 1, que 1 estaría con la cadena y 1 con B se dirige al mismo 1, que este estaría con la cadena de Y también. Y así vamos a dividir las tablas respectivas. Como hemos visto, la tabla de aceptación se necesita dividir porque todas las columnas no son iguales. Tienen que ser las columnas iguales para que ya llegue a un estado de aceptación. Y vamos a dividirlos por tablas. Vamos a dividir los que son iguales y las filas que son iguales y las filas que son otras iguales. 2 y 3 son filas iguales, con una transición A y B son iguales, XY para 2 y 3 XY. Para el estado 4 y 5, con una transición A y con una transición B, van a X y a X. Vemos estas tablas, vamos a tener dos transiciones, pero primero vamos a ver las cadenas. Para esta tabla siguiente vamos a ver las cadenas. Como hemos dividido las filas iguales, que en el caso sería 2,
con una transición a X, con una transición B es igual a Y, y con el estado 3 también sería igual X y Y. La fila 2 y la fila 3 son iguales. Entonces vamos a separarlos a través de cadenas. Y para la fila 4 y para la fila 5 con la transición A y con la transición B son iguales. Vemos que 4 con una transición A va a X y 5 con una transición B también va a X. Ya ahora para 2 y 3 va a X y Y. Vamos a poner en una cadena llamada X 2,3. Y para Y vamos a separarlo como 4,5. Y ahora vamos a ver los estados. Para el estado 2 y 3. Para el estado 2 y para el estado 3. Vemos que el estado 2 con una transición A se dirige a 4. No nos olvidemos de Z, porque Z también vamos a ponerlo con una cadena llamada Z, con un nombre de cadena llamada Z. Y Z está en el estado 1, que sería el de no transición. No nos olvidemos para las tablas de 2. Ya, con el estado 2 y 3, con una transición A, vemos que se dirige hacia un estado 4, un estado de aceptación 4. Vemos que el estado de aceptación 4,5 y 4 pertenece a la cadena Y. Entonces ponemos Y para A con una transición A. 2, el estado de aceptación 2 se dirige con una transición A hacia 4 y 4 pertenece a Y. Ponemos Y. Y con B se dirige a un estado de no aceptación 1, que en este caso lo hemos puesto como Z, la cadena Z. Ponemos Z. Ahora con una transición 3, vemos que con una transición, perdón, un estado de aceptación 3 con una transición A se dirige a 4, 4 pertenece a Y. Y con una transición B se dirige a 1, 1 pertenece a Z. Igual hacemos para 4 y 5. 4 con una transición, el estado de aceptación 4 con una transición A se dirige al mismo 4 y 4 pertenece a Y. 4 con una transición B se dirige hacia 2, 2 pertenece a la cadena X. Ponemos con una transición B a X y el estado 5 se dirige con una transición A hacia el estado de aceptación 4 y el estado pondríamos 4 pertenece a Y y 5 con una transición B pertenece a 3 y 3 pertenece a la cadena X, lo cual 5 con una transición B va a un estado de aceptación 3 a través de X. Ya ahí vemos las tres tablas. Como hemos visto, hemos separado las filas que son iguales, y ahora analizamos las columnas. Vemos que para esta tabla las columnas Y de transición A, vemos que las columnas Y son iguales, las filas también son iguales. Para B también las columnas son iguales. Para el otro estado que hemos hecho la siguiente tabla, para los estados 4 y 5 también son iguales las filas y las columnas. Más que todo nos fijemos en las columnas. Y para el estado de no aceptación, como es solo uno, solo sería único. Ahora vemos la realización de autómatas. Como esto ya es solo uno, le vamos a poner un solo nombre. Para el estado 2 y 3 vamos a ponerle cadena X o ponerle un nombre llamado X. Para el estado 4 y 5 Y y para el estado 1 un Z. Lo cual vamos a realizar la formación del autómata. Siempre vamos a empezar en el estado donde se empezó y vemos que el estado donde se inició nuestro autómata de inicio, el estado de aceptación de inicio es 5. 5 vemos que pertenece al estado de la tabla 4,5 y nosotros le hemos puesto Y. Entonces vamos a ponerle que el estado de inicio va a ser y así vamos a seguir poniendo que dónde se dirige Y. Y con una transición A se dirige al mismo Y.
Y con una transición B. Y así vemos que vamos a poner primero, entonces sería Y como es el estado de inicio que en nuestro primer autómata al cual nosotros ya vamos a minimizar. El autómata de inicio empieza con un estado 5 y 5 pertenece a la cadena que le estamos poniendo Y ponemos el estado de inicio que sería Y. Vemos que Y con una transición A se dirige al mismo y con una transición B se dirige a X. Y para X con una transición A se dirige a Y X con una transición B se dirige a Z. Z con una transición A se dirige a Y Z con una transición B se dirige a Y. Y así quedaría nuestro automata.